¿Cómo va? ¿Qué tal, ¿Bien? Rodrigo? Bien, bien, por suerte, todo bien. Bueno. Con mucho trabajo. La verdad que o sea, a mí me sorprende que no haya reacción de parte, voy a arrancar de arriba para abajo, del gobierno nacional en cuanto al presupuesto para crear la cárcel La cercana unidad penitenciaria federal. Claro, sí, cercana a Coronda. Sí, bueno, no estoy actualizada hoy, pero sí sé que el ministro Zuckerman estuvo en Buenos Aires, en comunicación por lo menos, justamente se dio el cambio de ministro de Justicia de la Nación, que eso es un área que depende directamente. Supongo que a lo mejor por eso también se verán demoradas las cosas, pero esto viene de larga data, porque no solamente que la Nación debe la construcción, la conclusión de la construcción de este penal, que será en Coronda, que absorbería la mayor cantidad de presos federales, que la mayor cantidad de presos federales se encuentran radicados tanto en la cárcel de Piñero como en la de Coronda, donde hay pabellones específicos de presos federales, llenos de federales. También en las dos unidades de mujeres hay chicas que pertenecen a la justicia federal y, como bien señalabas en la introducción, en muchas comisarías en toda la provincia. Por ejemplo, ámbito policial que se destaca, que tiene muchos presos federales, es en Reconquista, la Celaduría, que es un lugar que está no superpoblado, hacinado, en condiciones edilicias realmente paupérrimas, donde realmente es imposible que la persona que esté privada de libertad esté en ese lugar. Y bueno, los federales ocupan trabajo. Esto uno no lo dice desde ningún punto de vista de ningún tipo de discriminación, pero sino que bueno, las cosas tienen que ser como son, la provincia tiene que asumir sus internos y tratar de brindarles las mejores condiciones. Me hace acordar mucho, digamos, cuando fue en los 90 la delegación de salud y educación a las provincias. Exacto, sin claro, presupuesto. Sin presupuesto, cuando el Plan Federal de Educación y de Salud que se provincializó, digamos, todo. Y que después, bueno, en el caso de educación, por lo menos que conozco bien porque tuve un paso por esa área, se centraliza todo en la nación, pero las provincias son las que hacen el desarrollo de todo el trabajo y tienen que estar permanentemente luchando y pidiendo por esos fondos que pertenecen a distintos programas. En este caso es una vieja deuda de la nación porque además no aportan ni siquiera para la comida de esos presos. Y que además, bueno, hay una crítica que en este mismo programa le hemos discutido alguna vez, que por ahí la justicia federal pone mucho el ojo en el pequeño, en el narcomenudeo y eso genera gran cantidad de personas privadas de libertad. En las cárceles, que hay muchos, a ver, el otro día cuando hablaba con Walter Galvez, me decía que había muchos presos que delinquían por primera vez. Sí, muchísimos son primarios. Bueno, eso se relaciona en gran medida con la mirada que yo tengo acerca de esto, que también lo hemos conversado y discutido en este programa, que tiene que ver con que el Estado da una única respuesta a la actividad criminal, que es la cárcel. O la cárcel o tu casa. O sea, la persona que se sospecha o inclusive el que se lo atrapa cometiendo un delito o se demuestra que ha cometido un delito, la respuesta punitiva del Estado es la cárcel o la casa. No hay un intermedio. Entonces, yo lo que digo, hoy justamente, recientemente estuvimos visitando la cárcel de Las Flores, en donde con mucho esfuerzo por parte del gobierno provincial y de las autoridades penitenciarias se ha reinaugurado toda la parte de la escuela, se ha reinaugurado la parte de odontología y también una radio, que esto tiene un valor superlativo para mí porque implica la posibilidad de que los internos participen de distintos talleres, nos permite a nosotros como autoridad de Contralor tener también una frecuencia más espontánea en la comunicación, que se comuniquen con las familias, etcétera. Esto también se da en Coronda, también en la cárcel número 3 en Rosario, es muy bueno. Esto yo les decía, ¿no? Hay chicos, muchachos que entran a la cárcel por primera vez por cortos periodos. Lo hablaba con el fiscal regional Arietti también, que también acompañó en esa visita cuando nos presentaban estas actualizaciones en esa cárcel, en la número 2 de Santa Fe, que fue tan gravemente lesionada con la protesta del año pasado, del 23 de marzo, cuando fue lo que algunos llaman motín, nosotros preferimos decir protesta de los presos, cuando fue el principio de la pandemia, que se inutilizó prácticamente el 70% del penal y bueno, siguieron viviendo ahí
hay 1.236 presos al día de hoy. De los cuales... Una capacidad de 1.050. No parece tanto, pero en realidad son 2 pabellones de más que están intercalados en los otros, y eso es la madre de todos los problemas, porque eso genera el atraso en la producción de informes, el atraso en el acceso a la salud, en el turno para el odontólogo, por más que hoy nos mostraban qué bien que quedó, la inversión que se ha hecho, no sé cuántos millones en también todo el equipo, el set del que necesita el odontólogo para trabajar, ¿no es cierto? Más teniendo en cuenta que es una población, la penitenciaria, que generalmente pertenece a los sectores de menores recursos económicos y de todo tipo de la población en general, y que muchas veces vienen con problemas de salud y bueno, con problemas, maltrato en la dentadura y demás, ¿no? Se trata en la medida de lo posible, si vamos a lo que dice la ley de ejecución penal, a la resocialización, a que ese espacio sea un espacio de reestructuración, de una nueva construcción de la vida de ese ser humano que allí entra, y entre eso, por ejemplo, arreglarse los dientes. Cuestión que no se puede en el gran cantidad de números que hay, ¿no? Más allá de los grandes esfuerzos que el gobierno hace, habiendo tanta falta en otros sectores también, como la salud, la educación, de la gente que no comete delitos, ¿no es cierto? Yo lo comprendo, por eso a veces nuestros habeas corpus son herramientas para los sectores del Ejecutivo que se ocupan del presupuesto, porque es cuando la justicia le dice al gobierno esto tiene que hacerlo obligatoriamente, hay una sentencia judicial que te obliga como gobierno a poner la plata para hacer tal cosa o a prestar atención a tal otra. Entonces, bueno, en esta charla que pudimos tener con autoridades tanto del ministro de Gobierno como el secretario penitenciario, estaba Carlos Arietti, que es el fiscal regional de acá de la regional número 1 de Santa Fe, que tiene aparte una impronta un perfil bastante alto dentro de lo que es la organización del MPA, que mientras el Estado dé esta única respuesta punitiva, o sea, ante la persona, el chico que cometió un delito, que no es tan grave, que es la primera vez, que no lesionó a una persona, por ejemplo, un robo simple o un hurto, esa persona sería mucho mejor que no pase por la cárcel. Esto no lo digo yo, en el mundo funciona así. Tenemos que apelar a criterios de justicia restaurativa, de una justicia más resiliente, que trate de convertir lo malo en algo bueno. Si al pibe se lo agarró cometiendo un delito, bueno, yo como Estado lo meto en la cárcel 2, 3 meses en ese lugar, sale mucho peor de lo que entró, porque ahí adentro aprende otras cosas. Y se relaciona. Se vincula, y es después quizás el que quedó afuera y tiene contactos con lo de adentro, porque aparte uno los ve, pertenecen a los mismos barrios, hasta los mismos penitenciarios también muchas veces se encuentran con que son sus propios vecinos o amigos de la infancia los que están allí detenidos. O sea, yo no soy una persona que esté en contra de la existencia de las cárceles. No, yo creo que la persona que cometió un delito, bueno, el sistema penal existe y la pena privativa de la libertad es un hecho, es una pena que está acordada, que está contemplada en la Constitución y que tiene que ver con un juicio previo, con una persona que se ha demostrado. Nadie habla de abolir las cárceles, sino simplemente de que la cárcel, que es el castigo más importante, el más severo, que es la última ratio, debería ser realmente la última elección. Entonces, cuando hay una persona que es por primera vez que es atrapada por el sistema penal, si el delito no es muy grave, si no lesionó a otra persona, si no atentó contra la vida de alguien, por supuesto, si son meramente delitos contra la propiedad. Y te lo digo yo, que fui víctima muchas veces, sin ir más lejos. Sí, recuerdo, digamos, cuando... Pero ahora en estos últimos 2 meses me asaltaron 3 veces. Me acuerdo y me da muy bien, digamos, pánico, me da pánico. Pánico cuando se baja el de atrás de la moto y te pide el celular y te amenaza con que saca un arma, que no sé si la tenía o no la tenía, pero te hacía así, y bueno, yo le doy el celular diciéndole quién soy, mirá, tengo contactos de gente de las cárceles y todo, igual te lo roban. Yo pienso que con ese muchacho hay que trabajarlo. Hay que trabajar con él, hay que trabajar con su familia, con su entorno, con su medio de vida. Pero hay un sistema, digamos, que esté capacitado como para tratarlo de forma multidisciplinaria. Y no, el sistema no está, el sistema hay que armarlo desde el Estado, que esa es una gran deuda del Estado, no solo santafesino. Que empieza a funcionar, nacional. Tiene también
Por supuesto. sus pruebas y errores y lleva, digamos, una década por lo menos, digamos, que empiece a... Sí, ¿no? Y acá, a propósito de lo que decís, Santa Fe que tiene el sistema acusatorio desde el 10 de febrero de 2014, o sea, ya llevamos 7 años de sistema acusatorio, el sistema está funcionando con sus virtudes, sus defectos. Como defecto yo lo que señalo es que se está convirtiendo en algo que es muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos, que se trabaja mucho con el proceso abreviado, el procedimiento abreviado, que en realidad genera una respuesta punitiva muy rápida, porque enseguida la persona obtiene la condena. Eso debería disminuir el porcentaje de procesados, o sea, de presos en prisión preventiva, sin condena todavía, cuestión que no se da en la realidad porque hay muchos en prisión preventiva hasta que llega el abreviado y quedan, entonces esa persona entra y sin solución de continuidad ya queda en la cárcel. Y muchas veces no son periodos largos, hay condenas que son larguísimas. Los fiscales piden condenas largas, muy largas. Yo creo que deberían caminar más las cárceles para saber a dónde se cumplen las condenas y poder tener una idea más gráfica de lo que es el tiempo en el encierro, porque no es lo mismo 12 años que 10 años. No digo que si merece 10 le den 5, pero ver si 10 o 12, porque no es lo mismo. Son lugares muy crueles, que están muy lejos de lo que dice la Constitución, que las cárceles serán sanas y limpias y para la seguridad de los presos, o sea, no y es no lo para que el vemos castigo. no es lo que vemos en Prison Break, no, claro, por supuesto que no. Cualquiera de las cárceles que digamos de la perla yanqui, ¿no? Siempre las cárceles son feas, porque son lugares de encierro de personas que cometieron delitos, o sea que los ambientes, nunca va a ser linda una cárcel por mejor edificio que tenga. Pero yo creo que lo que se está haciendo en la justicia argentina y aquí en Santa Fe con esto de la implementación del acusatorio, que genera una respuesta tan rápida, esto nosotros lo vemos que en estos últimos años, desde la implementación del sistema acusatorio, la provincia de Santa Fe creció el 35-40% en la población penitenciaria, la cantidad de presos, para que la gente lo entienda. Sumado a lo que pasa en el país, que en 10 años creció un 56%. Acá en Santa Fe, sobre el 56%, que es por el endurecimiento de las leyes de fondo, crece todavía un 35% más por la respuesta rápida que da la justicia a partir de la justicia abreviada. Te pregunto esto, Jackie. Ahora, hay una realidad que lo hemos hablado con muchos funcionarios, inclusive con el exministro Saín, y quisiera, digamos, tener tu expertise sobre este tema, que las bandas criminales, los líderes de las bandas criminales más importantes, sobre todo del sur de la provincia de Santa Fe, manejan desde los pabellones todo lo que, y con abogados inclusive, con sus abogados. En el caso, por ejemplo, de Alvarado, estuvo preso su abogado, ¿no? Sí. Bueno, mira, Rodrigo, la realidad carcelaria es una realidad muy compleja. Es una vida muy compleja, que no hay, digamos, no hay una fórmula como para poder hacer que eso funcione como un violín, perfectamente, como a lo mejor funcionan otras áreas del Estado, una escuela, lo que sea. Hay que tener en cuenta que la realidad de la vida de los agentes penitenciarios es muy parecida a la vida de los internos. Los penitenciarios viven en el encierro. Ahí adentro pasan cosas que se saben solamente ahí adentro. Lo que vos traes a colación con respecto a los abogados, nosotros siempre eso, bueno, la defensa pública tiene mucha diferencia con la defensa privada. Yo respeto muchísimo el ejercicio liberal de la profesión. Vos sabés que yo ejercí 15 años la profesión. Pero el defensor penal público y el defensor penal privado son distintos porque se trabaja con distintos estándares. Por ejemplo, nosotros no podemos decirle, no, yo este tipo de delito no lo atiendo. Trabajamos con estándares internacionales, estamos asociados en una asociación, pertenecemos a una comunidad iberoamericana de defensores que trabajamos con distintos estándares. El abogado particular trabaja en su estudio desde la soledad del estudio. Y yo creo que defender gente que, así sea el delito más aberrante, todos merecen una defensa porque lo dice la Constitución, es una de las garantías más importantes que tenemos en la Constitución Nacional. Debe ser muy difícil ser defensor, por ejemplo, de una persona acusada de narcotráfico o de comandar o de liderar alguna de esas asociaciones criminales, organizaciones criminales. Y muchas veces
Es muy fina la raya por la cual camina un abogado defensor entre lo que es el asesoramiento o la defensa a lo que es un asesoramiento para cometer un delito o para que no deje huellas en la comisión de hechos ilícitos. Esto lo digo como una mirada crítica, ¿no es cierto?, como ciudadana. No estoy haciendo una crítica a tal o cual abogado particular. Digo que debe ser muy difícil ser abogado defensor. Con el tema de que por ahí en el imaginario popular, el tema de que las familiares le pasan celulares a los internos, que los internos muchos tienen celulares, que también los penitenciarios les pasan, en algunos casos hay empleados que son infieles y son los que pasan por ahí sustancias o, por ejemplo, teléfonos, porque, por ejemplo, lo que vos traes a colación... ese es un grupo que están en Piñero, son los presos de alto perfil, vinculados con estas bandas de narcotráfico. Ahí hay mayores inhibidores de señal. Si yo voy a hacer una inspección con mi teléfono, me quedo sin señal. Y bueno, y sin embargo, es como que parece que ellos se puede. Pueden manejarse. O sea que, evidentemente, hay una ayuda que no es solamente de la persona que cometió el delito o de su familia, sino que también por ahí hay un concierto de complicidades. Creo que hay empleados infieles. Es una situación muy compleja. Y es muy difícil de depurar también, porque por eso también es... Volviendo al tema anterior, cuando vos metés un pibe porque robó o arrebató una cartera, me pongo en el lugar de la señora que le arrebataron la cartera y es horrible. Es horrible. Realmente uno en ese momento siente pánico después. Cada vez que viene una moto con dos te da miedo, te corres, pero eso lleva justamente a lo que en el fondo esta política te direcciona, que es a estigmatizar a todo un sector de la población, y no son todos iguales. Entonces, cuando vos sos pibe, que lo agarrás por primera vez como Estado, que lo captás, el sistema penal lo capta, hay que trabajarlo con educación, con programas, trabajar con la familia. Sí, de forma transversal. Yo apuesto a un cambio en la defensa pública en Santa Fe. Yo creo que la defensa, nosotros somos un servicio público de defensa penal solamente. Atendemos los casos penales. Cuando el imputado necesita un abogado defensor y no tiene plata para pagarlo, nosotros lo asistimos. Y ya lo hemos hablado con vos, que inclusive tenés mejor asistencia técnica que muchos, digamos, de abogados penalistas. Bueno, eso no lo puedo decir yo, lo dirá el público, la crítica, no lo sé. Lo que sí sé que el 90% de los casos que se dan en la provincia son de la defensa penal, porque el sistema penal recae sobre los sectores de menores recursos económicos. Los que menos tienen. Entonces vienen y bueno, pasa eso. Es así. La última pregunta, y no nos queda mucho tiempo, pero sí quiero hablar sobre todas las actividades que ha llevado junto al artista Alejandro Marmo, digamos, sobre todo sobre sus esculturas, y que ha donado para los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe esculturas. Sí, bueno, con Alejandro Marmo, que es un artista nacional, pero internacional también, tiene obras expuestas en el Museo Vaticano, en el aeropuerto de Roma, para que la gente lo ubique fácilmente. Es el autor de esa EVA gigante que hay sobre la avenida 9 de Julio, en uno de los ministerios nacionales. Bueno, Alejandro es director de una fundación que se llama Arte en las Fábricas, que trabajan con la chatarra de las fábricas, la convierte en arte. A mí me gustó mucho el mensaje. Yo llego a conocimiento personal de Alejandro Marmo a través de una querida amiga, que es Mariela Rivero, que es actualmente delegada, secretaria general de UPCN Nación en esta zona del país. Mariela me lo presenta, ella había trabajado con Alejandro Marmo el tema de los sindicatos también. Y bueno, tuvimos una charla y se nos fue ocurriendo y armamos un programa, que es que la justicia, en este caso la defensa, como parte del Poder Judicial, se comunica con la sociedad a través del arte. Alejandro tuvo la generosidad de donarnos, me dice, ¿cómo está armada la provincia de Santa Fe? Comenté, mira, políticamente está dividida en 19 departamentos, y tuvo la inmensa generosidad de donarnos 19 obras, son obras muy valiosas, son obras que cotizan en miles de euros. Nos donó 19 obras que nosotros las recibimos como para pasarlas. Me dio como una bandera blanca en elegir qué lugar en cada uno de los departamentos, con quién trabajarlo. Eso armamos este programa en cada uno de los lugares donde vamos a colocar la obra. La vamos a desarrollar toda ahora en el mes de abril. ¿El programa se llama El Abrazo? La serie se llama El Abrazo. El Abrazo.
justamente en algunos lugares donde no se puede emplazar la obra, que se coloca es de 2 metros y se amura sobre la fachada de los edificios, donde no se puede poner porque es edificio histórico o alguna cuestión que lo impide. El autor donó obras, pinturas de una serie que se llama La Mirada. Y ambas obras de ambas series tienen mucho que ver con nuestro trabajo. Nosotros apostamos por una justicia más abrazadora, más comunicativa con la gente, más resiliente, que de lo malo saque algo bueno, que es como es la obra de Mármol. Así que estamos muy felices porque además, bueno, nos permitió hacer un recorrido por el momento en papeles, pero empezamos ya el martes a las 7 de la tarde. Vamos a colocar la del Departamento San Jerónimo en la cárcel de Coronda. Lo vamos a hacer con la presencia del ministro Zuckerman, de Walter Galvez. El muro donde la obra va emplazada lo construyeron los presos. Lo vamos a hacer por Zoom en directo con el embajador argentino en Italia, que es Roberto Carles, que nos va a acompañar. Bueno, y así como esa, tenemos una en una escuela en Tostado, lo trabajamos con el senador Gramajo, tenemos en un centro de salud, con la Universidad Nacional de Rosario en Casilda, con los obreros de la UOM, en memoria de los obreros desaparecidos en los hechos infructuosos de los años 70, con una cooperativa algodonera en Reconquista, también con la Fundación Sancor que tiene en Sunchales. Sí. En todos los lugares vamos a invitar a las autoridades, pero no, esto no tiene que ver con lo gubernamental, sino que tiene que ver con que la obra llegue a la sociedad, que nosotros como justicia, como parte del Poder Judicial, podamos comunicarnos a través del arte, y en cada uno de los lugares vamos a dar, nosotros como defensa, un taller de alfabetización jurídica para la comunidad, para quienes les interese. Va a ser abierto. O sea, dentro de tantas cosas que por ahí uno trabaja, que por ahí no son muy lindas, que uno tiene mucha adversidad en el trabajo, esto es algo realmente muy oxigenante, como esto que te contaba de la radio en la cárcel de las Flores, que viene de la mano del Poder Ejecutivo, que realmente hay que reconocer los esfuerzos que se hacen para toda esta área, que es muy grande, y que creo que ya es momento de empezar a pensar con una mirada un poco más lejos en construir un sistema distinto, un sistema de justicia restaurativa, con una defensa integral, que tengamos un trabajo desde el ámbito civil, desde la familia, desde el barrio, para llegar a evitar el hecho penal, más preventivo también. Esa es la idea que yo tengo y que venimos propagando. A mí me quedan 2 años de gestión y vamos a insistir en todas las puertas que podamos tocar para que la provincia de Santa Fe tenga un salto de calidad. Has hecho mucho. Bueno, gracias.